Buenos días con todos. Nosotros les vamos a hablar sobre las propiedades del hormigón endurecido. Posterior a su vertido, el hormigón va pasando automáticamente de un estado fresco a un estado endurecido, adquiriendo dureza y perdiendo poco a poco humedad. Conforme el hormigón se va endureciendo, pasa de ser un material plástico a ser un material sólido. Se trata de un proceso que no se produce de la noche a la mañana, sino que influyen una serie de factores químicos y físicos que van a largo plazo. Una vez endurecido el hormigón, cuenta con unas características especiales que lo harán único para desempeñar la función para la cual se diseñó. Estas características dotarán al hormigón endurecido de propiedades como la durabilidad, propiedades mecánicas y propiedades físicas. Estas propiedades cambian con el paso del tiempo debido a dos factores principales. El primero son las condiciones ambientales y el otro es las proporciones y características de los materiales que lo componen. Y vamos a empezar a hablar con la primera propiedad, que es la densidad. Por densidad entendemos que es la capacidad de peso del material por una unidad de volumen medida en metros cúbicos. Para los hormigones convencionales formados por materiales granulares provenientes de rocas no mineralizadas, su valor oscila entre 2.35 y 2.55 kilogramos por metro cúbico. Estos valores pueden ser variados artificialmente, ya sean más altos o más bajos de los valores mencionados. Los hormigones livianos se obtienen por medio de la incorporación de aire, ya sea directamente en la masa de hormigón o incorporado en los áridos, utilizando áridos livianos. Se utiliza principalmente cuando se desea obtener aislación térmica y acústica, mayores a la del hormigón convencional. En las imágenes pueden observar un ejemplo del hormigón permeable o también como se le conoce como el hormigón poroso. Por porosidad entendemos a la cantidad de vacíos que contiene una masa. Mientras más vacíos tenga, el material va a ser más poroso y mientras menos vacíos tenga, el material va a ser menos poroso. Los hormigones pesados se obtienen mediante el uso de áridos mineralizados cuya densidad real es mayor a la de los áridos normales. El tamaño de este árido va desde los 10 a los 20 milímetros y se los utiliza para aislar partículas radiactivas en los hospitales y también se las utiliza para blindajes en los bancos. Resistencia del hormigón. La resistencia es una de las propiedades más importantes del hormigón, principalmente cuando se le utiliza con fines estructurales. El hormigón, en su calidad de constituyente de un elemento estructural, queda sometido a las tensiones derivadas de las solicitaciones que actúan sobre éste. Si sobrepasan su capacidad resistente, se producirán fracturas, primero de origen local y posteriormente generalizadas, que podrán afectar la seguridad de la estructura. Por este motivo, los elementos estructurales deben ser dimensionados de manera que las tensiones producidas no sobrepasen la capacidad resistente del material constituyente, lo cual muestra la importancia de conocer esas características. Dentro de la resistencia del hormigón podemos encontrar dos tipos: resistencia a la compresión y resistencia a la tracción. 1. Resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión es una de las características mecánicas más importantes de un hormigón. Su determinación se efectúa mediante el ensayo de probetas empleadas para determinar la resistencia a la compresión. Estas pueden ser de forma cúbica o cilíndrica. De las primeras se emplean de preferencia las de 15 y 20 centímetros y de aristas, y de las segundas las de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. El ensayo debe ser ejecutado estrictamente bajo condiciones establecidas, de las cuales las más importantes son velocidad de aplicación de la carga de ensayo, estado de las superficies de aplicación de la carga de ensayo y centrado de la carga de ensayo. 2. Resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción del hormigón ha sido menos estudiada que la resistencia a la compresión, en parte debido a la mayor incertidumbre que existe para su determinación. Existen tres formas de ejecución de los ensayos: por tracción directa, por flexión y por
tracción indirecta, cada uno de los cuales conduce a valores sensiblemente diferentes. Ensayo de tracción directa. Consiste en la aplicación de dos cargas opuestas colineales con el eje de la probeta que se ensaya. El ensayo se efectúa adhiriendo una probeta prismática a las placas de la prensa que aplica las cargas de tracción. Ensayo de tracción por flexión. Consiste en someter a una vigueta de hormigón a un ensayo de flexión mediante una o dos cargas concentradas. Ensayo de tracción indirecta o hundimiento. Consiste en someter una probeta cilíndrica o cúbica a una carga lineal concentrada según dos ejes longitudinales opuestos. Al aumentar las cargas, la rotura se produce por tracción según el plano formado por los ejes de carga. Variaciones del volumen del hormigón. El hormigón experimenta variaciones de volumen, dilataciones o contracciones durante toda su vida útil por causas físico-químicas. El tipo y magnitud de estas variaciones están afectados en forma importante por las condiciones ambientales existentes de humedad y temperatura, y también por los componentes presentes en la atmósfera. La variación de volumen derivado de las condiciones de humedad se denomina retracción hidráulica, y las que tienen por causa la temperatura, retracción térmica. Por su parte, las que son originadas por la composición atmosférica, la más frecuente es la producida por el anhídrido carbónico y se denomina carbonatación. Retracción hidráulica. La retracción hidráulica del hormigón se origina por dos causas principales, endógenas al hormigón y de tensión superficial del agua acumulada en sus discontinuidades internas. Las motivadas por causas endógenas se derivan de variaciones de volumen producidas en la pasta de cemento durante el proceso de fraguado y endurecimiento. Esta variación consiste en una contracción, pues el volumen absoluto de los compuestos hidratados es menor que el de los compuestos originales del cemento. Sin embargo, si el ambiente está saturado de humedad, la absorción de agua por parte del gel produce una dilatación que compensa la contracción, pudiendo llegar a generarse una pequeña dilatación si la humedad se mantiene en forma permanente. Por otra parte, el agua de amasado contenida en el hormigón se evapora progresivamente si éste no se mantiene en un ambiente saturado de humedad. Dado que la estructura interna del hormigón se caracteriza por la existencia de numerosos poros y fisuras de tamaño capilar, en el secado se producirá el contacto de una fase líquida, es decir, el agua, con una gaseosa, o sea, el aire, lo que generará una importante tensión superficial. Esta tensión se transmite por adherencia del agua a las paredes de las discontinuidades, alcanzando una magnitud tal que es capaz de producir la contracción del hormigón. Como consecuencia de este proceso, si el hormigón se mantiene en un ambiente no saturado, experimentará una contracción causada por la tensión superficial interna de la fase líquida contenida en él. Los parámetros importantes de la retracción hidráulica son la composición química del cemento, la finura del cemento, la dosis de cemento, la dosis de agua, la porosidad de los áridos y la humedad. La retracción térmica. El hormigón puede experimentar variaciones de volumen causadas por la temperatura, las cuales pueden provenir tanto externamente de la temperatura del ambiente como internamente de la generada durante el fraguado y endurecimiento de la pasta de cemento, proceso que es exotérmico. Estos efectos pueden superponerse. Como consecuencia, los principales factores que condicionarán la magnitud de la retracción térmica son variaciones derivadas por causas internas y externas. Las externas es la magnitud de velocidad de las variaciones de temperatura ambiental. Y la interna son las características del cemento, la finura de la molienda y la temperatura en el momento de la incorporación en el hormigón. Y por último, la retracción por carbonatación. El proceso de hidratación de la pasta del cemento deja una cierta proporción de cal libre, es decir, no participa en el proceso químico de fraguado. Esta cal libre es susceptible de combinarse con el anhídrico carbónico del aire, produciendo carbonato de calcio.
combinación química que tiene un carácter conmutativo, por lo cual el espesor del hormigón disminuye su volumen inicial, generándose retracción por carbonatación. En general, el espesor afectado es pequeño, alcanzando solo algunos milímetros en la zona cercana a la superficie en contacto con el aire. Sin embargo, por el confinamiento que produce el hormigón interior, esta capa queda sometida a tensiones de tracción, pudiendo fisurarse. El proceso alcanza mayor magnitud si el hormigón se presenta superficialmente seco. La humedad relativa del aire tiene un grado de humedad intermedio, alrededor del 50%, y el hormigón es poco compacto. Disminuye, en cambio, significativamente si el hormigón está saturado, pues el agua impide la difusión del anhídrido carbónico en los poros del hormigón, o la humedad del ambiente es muy baja, inferior al 25%, pues el desarrollo de la carbonatación requiere de un cierto grado de humedad mínimo. En consecuencia, para atenuar los efectos de la carbonatación, es necesario efectuar un buen curado del hormigón. En los elementos prefabricados es habitual producir un proceso de carbonatación forzado mediante un ambiente rico en anhídrido carbónico y baja humedad, con lo cual se logra reducir las contracciones posteriores.